Las piedras no pueden caer del cielo porque en el cielo no hay piedras. Estas palabras vienen de Antoine Lavoisier, considerado el padre de la química moderna. Él fue que pronunció estas palabras y ese era el modo de pensar, era la postura formal y la visión científica dominante antes de que se aceptara la existencia de los meteoritos. A petición de un querido suscrito del canal, voy a hablarles de este tema muy actual y les pido que tengan una cierta concentración porque estos datos son bastante técnicos y vienen de fuentes científicas. Pero antes quiero agradecer a todos los miembros del canal y a toda esta gran familia Mystery Channel que me han brindado su apoyo en todo momento, en los momentos buenos y también en los difíciles. Así que sean todos bienvenidos a Mystery Channel. Fue hasta el trabajo de Jean-Baptiste Biot en 1803, tras investigar la caída de meteoritos en L'Aigle, Francia, que la ciencia aceptó oficialmente que las rocas espaciales podían llegar a la Tierra. En realidad, estaban solo redescubriendo lo que en un pasado muy lejano ya antiguos habitantes de la Tierra tenían conciencia de esto, ya lo sabían. Y las pistas de esto que les digo están distribuidas en códices o están grabadas en la piedra, en algunos petroglifos, están distribuidas en todo el mundo y personas que se han tomado la labor de recoger estas pruebas se han ido dando cuenta que en el pasado alguna civilización desconocida para nosotros hoy ya sabía de la llegada de las rocas del espacio, tenían conciencia de esto y conocían los impactos del pasado. Los asteroides, a veces llamados planetas menores, son restos rocosos que quedaron de la formación inicial de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años. Ese es el cálculo que hasta hoy ellos han hecho. Estuve buscando la información respecto a lo que está sucediendo ahora, a lo que se sabe respecto al asteroide que está cercano a la Tierra y encontré una información en el sitio oficial de Gal Hassin. Se trata de un artículo de un periodista llamado Alessandro Nastasi, que dice así: en la noche del 27 de diciembre del 2024, un telescopio de 50 centímetros ubicado en Chile, de la red Atlas, en siglas Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, financiada por la NASA, anunció el descubrimiento de un asteroide posteriormente bautizado como 2024 YR4, que inmediatamente pareció ser un objeto cercano a la Tierra, es decir, un NEO, un asteroide con órbita muy cercana a la Tierra. El 2024 YR4 fue observado y seguido en las noches siguientes por telescopios de todo el mundo, incluido el Gal Hassin, que observó el asteroide la noche desde el 30 al 31 de diciembre con el telescopio robótico de 40 centímetros, o sea, el Galassin Robotic Telescope. Para definir esta probabilidad se simuló un gran número de asteroides virtuales con órbitas coherentes con las observaciones comunicadas hasta la fecha para el 2024 YR4, pero todos literalmente diferentes entre sí. Estos son los llamados impactadores virtuales. Se pudo comprobar que aproximadamente uno de cada 80 impactadores virtuales chocaría con la Tierra en el 2032, es decir, solo el 1,3% en este momento. Este análisis fue realizado de forma independiente por las dos principales agencias espaciales del mundo, la NASA y ESA. Y para ambas el resultado fue el mismo. Se comprobó que el 2024 YR4 tenía una probabilidad de impactar con la Tierra superior al 1%, o sea, ese 1,3%, por lo que actualmente está clasificado ya con ese porcentaje como impactador potencial.
A partir de las simulaciones realizadas, también fue posible identificar el corrector de riesgo, es decir, las zonas de la Tierra que podrían ser alcanzadas por el asteroide en el 2032, que se extiende desde el Pacífico Occidental hasta la India, pasando por Sudamérica y África Central. Es importante recordar, sin embargo, que no es solo la probabilidad de colisión con la Tierra lo que define el peligro real de un asteroide, sino su tamaño, que junto con la composición y la velocidad define su energía cinética, la que luego se libera sobre el suelo durante el eventual impacto. Entonces miren todo lo que tienen que tener en cuenta. No es el simple hecho de que va a caer un objeto desde el cielo, un objeto de esta naturaleza, sino todo. ¿Qué masa tiene? ¿Con qué velocidad llegará? Así pues, se llevaron a cabo observaciones combinadas de fotometría que midió su brillo y espectroscopia. Esto del brillo es importante, que ayudó a comprender su composición y por tanto también su reflectividad. Todos estos datos del 2024 GR4 permitieron estimar un tamaño entre 40 y 90 metros. El 2024 GR4 actualmente está en nivel 3 de peligrosidad, pero es muy probable que las observaciones futuras lo puedan bajar hasta cero, como ya sucedió con el Neo Apophis. Así que estemos tranquilos, no estemos angustiados, porque de todas maneras los científicos, pues en este momento son conscientes de que es un nivel alto de peligrosidad por los datos actuales, pero ellos también saben que hay que esperar a que se vuelva a acercar, porque en este momento parece que está en la zona más alejada, entonces no lo pueden investigar hasta que se acerque nuevamente en el 2028. De manera que hay que guardar la calma y puede que ya cuando se acerque nuevamente van a decir, no, hay que bajarlo a nivel cero de peligrosidad. Entonces es inútil angustiarse desde ya. Y un nivel de peligro parecido al actual con este 2024 GR4 sucedió también con otro asteroide, el NEO 2004 MN4, posteriormente rebautizado como Apophis. Poco después de su descubrimiento en el 2004, Apophis rozó inicialmente el 3% de probabilidad de colisión con la Tierra el 13 de abril del 2029, lo que unido a su gran tamaño, estimado en unos 300 metros, le llevó a tocar el nivel 4 en la escala de Torino, la primera y única vez en la historia. Observaciones posteriores permitieron descartar afortunadamente cualquier impacto con la Tierra para esa fecha, al menos, por lo que Apophis cayó al nivel 0. Debido al nivel de peligro alcanzado hasta ahora por el 2024 GR4, la Red Internacional de Alerta de Asteroides, siglas IAWN, emitió una declaración oficial de alerta el 29 de enero del 2025. Estamos hablando de fechas muy recientes. La IAUM es una red de unos 60 observatorios, agencias espaciales y organizaciones de todo el mundo que, bajo la coordinación de la NASA, colaboran para prevenir, vigilar y mitigar el riesgo de impacto de asteroides. Es bueno que nos informemos, que sepamos quiénes son los observadores, qué están haciendo al respecto. Por eso traje esta información. Es probable que ustedes ya se hayan informado, pero igual yo quería traerla al canal para las personas que vienen a informarse aquí. La IAWN también actúa como un órgano central para informar a los gobiernos sobre posibles peligros desde el cielo, ayudar a analizar las consecuencias del impacto en tierra y planificar las mejores opciones de respuesta para mitigar el peligro. O sea que ellos son nuestras atalayas en este momento. Son muy importantes porque son los ojos de la tierra. El LAC Hassin también forma parte de la IAWN desde el 2020 y junto con los demás miembros se dedica constantemente a vigilar los objetos cercanos a la Tierra
con sus telescopios robóticos. La relativa a 2024 YR4 es la primera alerta oficial emitida por esta IAWN hasta la fecha. O sea que se estrenan precisamente con este asteroide actual. Sin embargo, es muy probable que las observaciones posteriores de 2024 YR4, al reducir las incertidumbres sobre su órbita, acaben por descartar cualquier probabilidad de impacto, reduciendo así el nivel de riesgo a cero. Por desgracia, el asteroide se está alejando en este momento de la Tierra, como ya les había dicho, así que resulta demasiado difícil observarlo porque también es muy luminoso. Recordemos cómo llamaban en el pasado a lo que hoy traducimos como dioses. Los llamaban luminosos, radiantes. Entonces, miren qué interesante, esto no es gratuito y esto lo vamos a seguir viendo aquí en el canal porque en los lugares oficiales no les van a hacer estas conexiones que sí existen. Lo encontramos en todas las culturas también. Lo encontramos estos luminosos como los Dingir en Sumeria. Los encontramos también en nuestras culturas del Mesoamérica. Siempre se habla de luminosidad, de brillo. Cuando se refieren a ellos, recordemos de dónde viene una de las etimologías que se han dado para Theoi, que es así como denominaban a los que llaman dioses de Grecia, es precisamente astros, porque es por su movimiento veloz, por su luminosidad. Y aquí estamos viendo que el asteroide es un cuerpo de gran luminosidad. Una cosa es observarlo desde la Tierra, porque si tú no tienes un lente y digamos que no tienes un conocimiento astronómico, pues tú puedes pensar que se trata de una estrella que está cayendo, una estrella que se mueve, una estrella. En fin, estamos rodeados por cuerpos y recordemos que tenemos lo que los sumerios llamaban el brazalete martillado, que es ese cinturón de asteroides que se formó cuando ese teórico planeta se estrelló con la Tierra. Si fue así, pues tendría la explicación, ya tendríamos la explicación de nuestro cinturón de asteroides que están allí. Así que en cualquier momento uno de esos asteroides se desvía y se viene por este barrio llamado Sistema Solar. Ahora veamos un poco de historia, porque en el pasado ha habido ya otros impactos importantes. Por ejemplo, el impacto de Rutherford en Sudáfrica hace 2020 millones de años. El tamaño del asteroide era entre 10 y 15 kilómetros. Ya estamos hablando de kilómetros de diámetro. Diámetro del cráter, el cráter que dejó era de 300 kilómetros. Originalmente más grande, pero que se fue erosionando con el tiempo. ¿Las consecuencias cuáles fueron? Bueno, el cráter de impacto más grande conocido en la Tierra está ahí en Sudáfrica. Aunque ocurrió en un tiempo en que solo había vida unicelular, pudo haber afectado la atmósfera y el clima. Seguramente así fue. Está el impacto de Sudbury en Canadá hace 1850 millones de años. Tenemos que el asteroide tenía un tamaño de entre 10 y 15 kilómetros también. El diámetro del cráter fue de 130 kilómetros. Miren qué distinto al que dejó el otro, que era de 300. Este cráter produjo un mar de lava y alteró el ecosistema terrestre en ese momento. Este es uno de los cráteres más antiguos que aún se pueden estudiar. El impacto de Chicxulub, México, hace 66 millones de años. El tamaño del asteroide era de 10 kilómetros, más o menos como los otros. Un diámetro que dejó el cráter es de 180 kilómetros. Bárbaro. Consecuencias que dejó, pues causó la extinción de los dinosaurios. Este es el famoso asteroide al cual se le atribuye la extinción de los grandes saurios y además el 75% de la vida en la Tierra. Casi acaba con todo. Generó incendios globales, tsunamis y un invierno nuclear, alteraciones climáticas extremas, y es este
el que han registrado en algunas llamadas mitologías. ¿Cómo lo podían saber? ¿Se los contó a alguien? ¿Hubo alguien que observó y les contó esto? En algunos informes hay personas que han dado indicios de que había vida humana cuando estaban los dinosaurios. Se ha visto algunas, por ejemplo, algunos rupestres y algunas huellas, algunas cosas que sugieren que haya habido, que se haya vivido paralelamente con los dinosaurios, pero esto todavía no lo he estudiado bien, así que tendría que profundizar para poderles dar los resultados de los estudios sobre esto, pero digamos que para la historia oficial eso no es posible. Y miremos acá, pues lo que pasó con este gran impacto hace 66 millones de años que prácticamente terminó con la vida en la Tierra. ¿Pudo haber sobrevivido algún humano en esas circunstancias? En fin, hay muchas cosas que quizás no sabremos nunca. Y está el impacto de Popigai, Rusia, hace 35 millones de años. Y cuando digo que pudo haber humanos paralelos, no me refiero a nosotros, a los Homo sapiens. Hace 66 millones de años no existían los humanos modernos, o sea, de donde venimos nosotros, digamos nosotros, los Homo sapiens. Quizás alguna forma, alguna especie humana de esa época de tantas que existieron y que se extinguieron. Y tenemos el impacto de Popigai en Rusia hace 35 millones de años, más cerca, y un asteroide de entre 5 y 8 kilómetros. La velocidad de impacto se estima en 20-30 kilómetros, lo cual generó una enorme liberación de energía y esto creó un cráter de 100 kilómetros de diámetro, uno de los más grandes de la Tierra. Las consecuencias, pues, se asocia con un evento de extinción en el Eoceno. Transformó el grafito del suelo en diamantes industriales, o sea que a partir de aquí ya tenemos los diamantes industriales. La onda de impacto fue tan grande que se creó una tal presión y temperaturas que se dieron las condiciones para transformar el grafito en nanodiamantes. Está el impacto de Chesapeake Bay en Estados Unidos hace 35 millones, el impacto Tunguska, que ya es más reciente, 1908. Ahora empecemos a mirar con más atención estos que están más cercanos. El tamaño estimado de este objeto era entre 50 y 60 metros. Estamos hablando de que tal vez era igual o más pequeño que el que está por aquí rondando en nuestro sistema y que está cerca a nosotros. Explotó en la atmósfera a 5 o 10 kilómetros de altitud, pero las consecuencias fueron de todas maneras destructivas porque hubo 2.000 kilómetros cuadrados de bosque que fue destruido y eso pues imagínense, explotó en la atmósfera y sin embargo alcanzó a llegar seguramente una bola de fuego que destruyó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia. Se cree que fue causado por un meteorito, meteoroide o un fragmento de cometa. O sea, no hay certeza. Y recientísimo en Rusia el impacto de Chelyabinsk. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes lo habrán visto. Tamaño del meteoroide era de 20 metros. Lo vimos en videos, todavía está en YouTube. Cuando entró este meteoroide y explotó en la atmósfera a 30 kilómetros de altitud. Cuando entró, hubo una onda expansiva que rompió ventanas, causó más de 1.500 heridos en la ciudad de Chelyabinsk. O sea que pues sí, son peligros externos que de vez en cuando llegan. Los impactos más devastadores ocurrieron en tiempos prehistóricos, con el Chicxulub como el más famoso por su relación con la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, eventos más recientes como Tunguska y Chelyabinsk muestran que los impactos aún representan un riesgo real para la humanidad. Tengamos en cuenta que los primeros ancestros del género Homo, lo que les decía, surgieron hace aproximadamente 2,5 millones de años.
Y los Homo sapiens modernos aparecieron hace poquísimo, más o menos 300.000 años. Es decir, que el impacto de Chesapeake Bay ocurrió mucho antes de cualquier presencia humana en la Tierra. Bueno, amigos, la información que yo les he dado corresponde al presente. La información que les di al respecto el asteroide 2024 que está cercano corresponde al presente. Pero ¿podría haber predicciones para el futuro? Claro que sí, porque si nosotros hablamos de temas como estos, como la cosmología, sí se puede hacer predicciones, claro que sí. Y asimismo se puede hacer predicciones sobre la geopolítica también, porque si nosotros conocemos qué está pasando en el panorama geopolítico y tenemos el pasado, la historia, podemos llegar a hacer pronósticos, claro que sí. Ambos campos pueden ser predecibles, ya que muchas cosas del pasado se podrán volver a producir. Y en el caso de la astronomía, se pueden calcular matemáticamente. ¿Será ese el caso de las profecías de Parravicini? ¿Por qué les digo todo esto? Porque está circulando actualmente, se ha retomado el tema de Solari Parravicini, el llamado Nostradamus argentino, que era una persona, un artista plástico, también un pintor, una persona muy interesante, quien decía haber sido contactado. Hablaba de ángeles, hablaba de extraterrestres, creo también, de varias entidades que lo contactaban. Y era una persona muy creyente porque cuando leo algunas anotaciones que hacía, se nota que era bastante creyente, católico. Entonces, todas estas cosas seguramente influirán. Pero me parece que estas llamadas profecías de Parravicini son interesantes y no niego que son muy impactantes y que causan gran inquietud cuando las leemos y las comparamos con las cosas que están sucediendo y algunas cosas que ya han sucedido. Sin embargo, a pesar de que llega a impactar bastante y son muy sugestivas, en algunos casos yo me doy cuenta que en todos los casos tú debes completar la profecía y muchas veces debes acomodar cosas. Por ejemplo, cuando está la profecía de las dos torres, que en realidad vemos la estatua, vemos un gran monumento, él habla del monumento con la cabeza de la Estatua de la Libertad, que es el monumento más importante de Nueva York, pero lo vemos que está partido en dos, dividido, entonces ahí están las Torres Gemelas, pero es todo muy, al mismo tiempo es ambiguo y lo mismo pasa con Nostradamus, que al final tenemos que como juntar información y aplicarlo a eso y cuadra todo perfecto. Pero hay un gran sesgo digamos, de convicción del cumplimiento de sus profecías. Entonces yo quisiera dedicarle a él y a las psicografías un video, pero analizándolo de una manera, no para hacer el debunking o para decir que no fue así. Al contrario, de pronto cuando analicemos nos daremos cuenta que él sí realmente era un contactado. Podemos de pronto encontrar digamos, información que está muy claro que él fuera un contactado, pero para llegar a esa conclusión tenemos que estudiarlo muy bien. Entonces me parece que no debemos tomarlo muy a la ligera, porque estuve viendo varias psicografías y son muy interesantes, muy impactantes y como les digo, muy sugestivas, de verdad. Así que vale la pena darles una mirada profunda. Hay que mirar cuáles se escribieron, digamos, porque hay una cosa, que su libro se publicó después de su muerte. Entonces, pues habría que preguntarse si todas las psicografías las hizo él. Podemos estar seguros de que todas las hizo él. Quizás si nosotros leemos las más antiguas, digamos las que es el primer libro editado que está más cercano a cuando Parravicini estaba con vida. Ya después,
dicen que encontraron más y que reunieron más. Entonces, pues habría que pensar que las personas lo hicieron pues de muy buena fe, de una manera, pero podemos preguntarnos si, quién sabe si se hubieran escrito después. Entonces, sobre eso pues hay que tener cautela. Hay que mirar las primeras, las más antiguas y mirar sobre todo el contexto en que fueron escritas. ¿Por qué lo digo? Porque de todas maneras, cuando uno vive en un contexto donde ya detrás de mí hay una historia y ya hay un hilo de búsqueda científica, ya puedo hacer pronósticos futuros. No significa que tenga que ser un adivino o que un tercero que conoce el futuro me lo diga, porque hay cosas que podemos visualizar, previsualizar, y pues si no, no existiría la llamada ciencia ficción, cuando hicieron muchas películas que realmente predijeron muchos inventos. Si vemos las películas de Kubrick en esa época, todavía no existía mucha tecnología que él mostró que hoy sí. Pero ¿será que él veía el futuro o será que ya en ese momento se podían predecir estas cosas? Todo eso hay que mirarlo, porque el hecho de uno decir que un día va a llegar un cuerpo a la Tierra y se va a estrellar, pues si nosotros vemos hacia atrás ya sucedió y si nosotros vemos hacia adelante, pues va a suceder tarde o temprano. Entonces no sé qué tan profético sea eso. Yo puedo profetizar cosas que se van a cumplir, pero si yo no digo el día, la hora y no doy una serie de detalles, pues puede tomarse como una predicción que puede hacer cualquier otra persona. Así que hay que ser muy precisos y muy exactos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de cuando él habla, por ejemplo, me parece que hay una psicografía sobre el 1914? Por eso les digo que quiero interesarme en las profecías de Parravicini para poderlas observar, estudiar, no con un prejuicio de ir a decir que es que él no era un contactado o que mintió, sino para antes para verificar, porque yo les digo, yo soy una de las más interesadas de que él fuera un contactado, me encantaría, porque eso qué querría decir, eso probaría muchas cosas, probaría que hay un hilo conductor todavía de comunicación con los que venían o los que siguen viniendo. La única cosa es que cuando mezclan la Virgen, los santos y el cielo, el infierno, el Satanás, el demonio, ya yo no confío mucho porque estos son cosas falsas, son simplemente pensamientos dogmáticos que vienen de religiones. No es información científica ni es información real. Todo eso es basado en dogmas falsos. Así que pues ya ahí ya me hace pensar, si un extraterrestre me está dictando a mí cosas que hablan de la Virgen, ya me hace desconfiar. Realmente la fuente ya no me parece muy confiable. ¿O es que esos extraterrestres tienen interés de que la gente siga amarrada con la religión? O sea, hay que mirar todo eso porque pues no está dicho que sea mentira, pero hay que ver cuáles son las intenciones. Entonces, hay que ver cómo lo podemos verificar, si se puede verificar. Y si realmente vemos cosas que sí se pueden tomar como predicciones que eran imposibles de saber, que se supieran en ese momento, bueno, ahí sí ya hay que poner atención a todo esto. La psicografía, por ejemplo, que dice cataclismo, fin de fin, un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios, será al final de finales. Esa psicografía llama mucho la atención porque precisamente en estos días estamos viendo la cercanía de un cuerpo celeste, pero no podría ser un planeta. Sabemos que los asteroides a veces les llaman planetas, eh, pero en este caso, pero sería un asteroide por lo visto, si es el final de finales, tendría que ser realmente un cuerpo muy grande, como el que causó la extinción antes que les decía
de los grandes saurios o, o los de antes, que de ahí se pudo desprender muchísima materia de la Tierra. Entonces este no es el caso, por lo menos podemos estar tranquilos que no está hablando del 2024. ¿Podría estar refiriéndose verdaderamente a un planeta? Podría ser, porque yo veo un gran interés, por ejemplo, en los observadores de Chile que están gestionando la observación astronómica en Chile, que precisamente fueron ellos los que fueron avisados cuando vieron a este asteroide que está cerca y fueron ellos los que empezaron a monitorear porque tienen una tecnología altísima y tienen muy buenos astrónomos. Y miren que precisamente ellos están liderando la búsqueda del llamado planeta X, que a veces se le llama el noveno planeta y que Sitchin llamaba Nibiru, y que precisamente X, la X es algo que vemos en muchas figuraciones del pasado como una cruz. Puede ser una cruz o una X, que es donde se cruza algo. Ahí, una cruz es una línea vertical con una horizontal y en la mitad tiene un punto que es el eje, como el punto equidistante. El vértice, no sé, un experto me diría cómo se llama ese punto donde se cruzan. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el mismo nombre del planeta X. Obviamente se evita al máximo posible nombrar algo que haya dicho Sitchin, porque Sitchin es como la lepra, o sea, de él no se puede ni hablar, pero resulta que tendremos que hablar de él siempre porque él fue el que identificó muchas cosas que después se rieron, pero que luego los científicos lo llaman de otra manera, pero que es lo mismo. Así que se está buscando ese teórico planeta y ellos tienen mucho interés y se han dedicado y están ahí trabajando. Yo vi un informe muy bueno en la revista de National Geographic y pregunté a una inteligencia artificial qué tan atendible es esa revista y la información que da y me dijeron le dije, dame un porcentaje del 1 al 10, ¿cuánto alto es? Me dijo 8. 8 como mínimo porque ellos cuando publican, ellos verifican que esa información y además se la están pasando directamente a los científicos. Entonces no podemos decir que la National Geographic es como cualquier cosa que hable, en fin. Así que podemos confiar de que ese informe era real y me pude dar cuenta con ese informe que sí, efectivamente, ese observatorio en Chile está muy interesado en encontrarlo porque tienen que verlo antes de que esté muy cerca. Y ellos notarán las influencias que estos grandes cuerpos tienen en nosotros. Y miren, en el pasado sabían, eran más conscientes antes de, de los indígenas, antes, mucho antes, hablamos de la prehistoria, el ser humano tenía más conocimiento cosmológico. Mientras más atrás vamos, más sabían, porque recibieron ese conocimiento directamente de aquellos que venían. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en las llamadas mitologías, por ejemplo, de los mayas, de los aztecas, ellos hablan del sol, de los soles, que estamos en el quinto sol porque los cuatro anteriores ya se terminaron, o los llaman mundos, por ejemplo, como en los Hopi, el cuarto mundo, porque el tercero, el segundo y el primero terminaron. Para ellos, como dice Mircea Eliade, los mundos no son más que eras. El mundo, el fin del mundo, en realidad es el fin de una era. Son, está muy conectado con el tiempo. Los mundos son largos tiempos, eras, épocas. Entonces, cuando se hablaba del 2012, nosotros interpretamos todo como un fin, ya se acabó, se acabó el mundo. Lo vemos todo como una catástrofe y resulta que el fin de un mundo es el fin de una era. Sí, puede terminar efectivamente con un cataclismo o simplemente es el cambio de una era.
Y de hecho, por ejemplo, en Mesoamérica, el, por ejemplo, un fin de un mundo podía significar también el final de un reinado y eso estaba conectado con los astros. Entonces, en el pasado, ellos observaban muchísimo más el cielo que nosotros. Ellos estaban muy pendientes. Nosotros hasta ahora, miren, hasta 1800, hasta recientemente hemos entendido que había rocas allá afuera, cuando nuestros antepasados ya lo sabían. Nosotros hasta ahora estamos empezando a darnos cuenta que pueden llegar peligros. No somos conscientes como lo eran ellos. Y ellos, para ellos era tan importante el pasaje y estos eventos celestes que hasta un reino podía caer, dependiendo del pasaje de un cometa o de alguna cosa así. Pero entre más nos venimos hacia acá en el tiempo, más supersticiosos se vuelven los humanos, porque si nosotros vemos en el medioevo, cuando pasaba el cometa, por ejemplo, el cometa Halley pasan los cometas, para ellos era un final, ya se va a acabar todo, o lo conectaban con una peste. Ellos conectaban los eventos celestes con tragedias y con cataclismos. Entonces nosotros deberíamos seguir el ejemplo de los ancestros más ancestrales, los muy anteriores a las civilizaciones que hemos conocido, aquellos que estudiaban los astros, que los conocían, que se sentían parte de un universo, no se creían el centro del universo, sabían que eran parte, sabían que del cielo llegaba la vida o llegaba la muerte y que son ciclos que suceden y algunas cosas pues hoy nosotros tenemos más tecnología para predecir estos sucesos, debemos prepararnos, debemos cuidar nuestro planeta lo que más podamos y recordemos que tenemos a Júpiter que siempre está trayendo muchos cuerpos y nos ha salvado de muchos desastres sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Allá afuera, de todas maneras, hay un equilibrio en este momento, pero ese equilibrio no quiere decir que de vez en cuando pase algo por aquí, porque nosotros podemos estar conectados con otras órbitas, como el de ese famoso planeta de donde venían los Anunnaki y describe una órbita larguísima, larguísima y que ya cada vez más los científicos están empezando a pensar que sí hay planetas que pueden estar legados, como conectados con nuestra estrella solar, pero que no necesariamente están aquí. O sea que en este momento están cumpliendo una órbita larguísima. En fin, amigos, de todas maneras, estemos muy pendientes y hagamos como los maya, como los babilonios, los egipcios, los sumerios, los mexicas. Ellos siempre tenían, y también los muiscas, tenían sus ojitos bien puestos en el cielo, como la cultura teotihuacana, la cultura de Tierra Adentro y San Agustín. Ellos tenían sus ojos bien puestos en el cielo. Así tenemos que estar nosotros y bueno, es parte de la existencia, es parte de todo esto. Somos parte de algo muy grande y somos muy pequeños. Y el mensaje es, amigos, no se preocupen, no se dejen asustar y no vayan a esos canales sensacionalistas, digamos, que son muy dramáticos en sus noticias porque eso los va a llenar a ustedes de angustias y se pueden bajar las defensas, porque si estamos pensando todo el tiempo que nos va a llegar aquí un cataclismo, pues no vamos a vivir en paz. Las mareas altas, la ciencia oficial se lo atribuye al clima, al calentamiento global del cual se habla y que es tan discutido. Entonces es muy difícil adquirir información que se salga de la narrativa. Em, es difícil, entonces tenemos esos límites porque toda la información está bastante también sesgada, está muy vigilada, no dejan llegar informes que se salgan de la oficialidad. Así que tenemos que conformarnos con ver que
el cambiamiento climático, ellos se lo atribuyen a la actividad humana y no a factores externos, como yo pienso que está sucediendo. Están sucediendo cosas con el sol. Lo que yo les decía de los comportamientos animales es porque también hay casos aislados como el del pez, famoso ese pez que se vio en Colombia hace poco que se fue hacia la superficie. O cuando los animales se desorientan, ¿eso a qué es debido? Está habiendo un cambio de polos magnéticos, de eso no se quiere hablar, de eso no se habla, ya ha sucedido, no es ciencia ficción, ya ha sucedido. Y también la actividad lunar y muchas cosas, y también el asteroide, todo eso puede estar afectando y quién sabe qué otra cosa también pueda estar afectando para ver esas mareas. Pero en fin, amigos, también son muchas cosas que se pueden salir de nuestro alcance por no tener mayor información. Y hasta muy pronto. Nos veremos aquí en Mystery Channel. Un abrazo, amigos. Cuídense mucho.